Muy bien. Ahora vamos a realizar nuestro ejemplo de circuito RLC en serie, ¿verdad? Con una fuente de alimentación. Y bueno, aquí nos dice, en referencia al circuito de la figura 819, ahorita les enseño la figura, encuentre B de t e I de t para t mayor que 0. También dice, considere estos casos. R igual a 5 ohms, R igual a 4 ohms y R igual a 1 ohm. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la figurita. Vamos a recorrerle aquí. Y aquí tenemos nuestra figura. Vamos a hacerle zoom para que se vea bien. Entonces tenemos nuestra figura. Este es nuestro circuito que vamos a analizar. Entonces, aquí en t igual a 0, vamos a tener que en t antes que 0, este va a estar ahí cerrado. Va a estar cerrado, ¿verdad? El interruptor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el circuito, vamos a tener la fuente del voltaje, vamos a tener la resistencia, vamos a tener el inductor. Como este está cerrado, por acá se va a venir la corriente, vamos a través de la resistencia de 1 ohm. ¿Sale? Y bueno, como no sabemos cuánto tiempo tiene cerrado el interruptor, entonces aquí el inductor se comporta como un cortocircuito también y el capacitor como un circuito abierto. Bueno, entonces tiene así mucho tiempo y bueno, cuando está en estado estable, suponiendo este circuito, ¿verdad? Como tiene mucho tiempo, el voltaje que está aquí en el capacitor va a ser el mismo voltaje que está en esta resistencia. ¿Ok? Entonces se llega el momento en t igual a 0 y ¡pum! Se abre el circuito, se desconecta esta resistencia y nos queda el circuito RLC en serie con una fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces ahora la corriente se viene por aquí. Y en este caso, pues bueno, como va a cambiar la condición, estos van a tener su comportamiento hasta que lleguen a su estado estable también. Ese es el circuito que vamos a analizar. Ahora lo hago más pequeño para ver esta parte de acá. Pum, lo regresamos a esta parte. Y dice, bueno, ok, vamos a revisar el caso para R igual a 5 ohms. ¿Sí? Entonces tenemos cuando R es igual a 5 ohms para tiempo menor que 0. El interruptor está cerrado durante mucho tiempo, el capacitor se comporta como circuito abierto, mientras que el inductor actúa como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar las condiciones iniciales para la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Estas condiciones iniciales pues son para t igual a 0 por el lado izquierdo, es decir, cuando todavía está cerrado el interruptor. Entonces, como este es un circuito, un cortocircuito y esto es un circuito abierto, pues para encontrar la corriente, pues solamente hacemos voltaje igual a corriente, la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces aquí tenemos 24 volts de la fuente sobre la resistencia total, ¿verdad? Aquí estamos usando ahorita la resistencia de 5 ohms, entonces esta va a valer 5 ohms más 1 ohms, va a quedar aquí 24 sobre 6 y vamos a obtener que la corriente inicial va a ser igual de 4 amperes, ¿verdad? La corriente inicial en el inductor, ¿sí? Para el voltaje inicial, aquí nosotros vamos a tener, también dijimos que este está en circuito abierto y entonces el voltaje que está en este capacitor va a ser el mismo que está en esta resistencia. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos obtener voltaje por medio de un divisor de voltaje o, como ya conocemos la corriente, podemos obtenerla directamente aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? Y el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos el voltaje evaluado en 0 por la izquierda va a ser igual a 1 ohm de la resistencia por la corriente inicial, que es igual a 4, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1 igual por 4, 1 por 4 va a ser igual
a 4 volts. Esta va a ser nuestro voltaje inicial. ¿Ok? A ver. Muy bien. Entonces aquí pues ya encontramos nuestras condiciones iniciales para la corriente del inductor y para el voltaje en el capacitor. Muy bien. Entonces dice, para T mayor que 0. Entonces el interruptor se abre y se desconecta el resistor de 1 ohm y lo que resta es el circuito RLC con la fuente en serie, con la fuente de tensión, con la fuente de voltaje. Y entonces para este circuito pues vamos a obtener las raíces características, vamos a obtener alfa y vamos a obtener omega 0, ¿verdad? Entonces obtenemos alfa, que es igual a R sobre 2L. Sustituimos los valores y encontramos que alfa es igual a 2.5 y tenemos omega 0, que es 1 sobre la raíz de LC, ¿sí? Sustituimos los valores y aquí encontramos que omega 0 va a ser igual a 2, es igual a 2, ¿sí? Y también obtenemos el valor de las raíces de la ecuación característica. Y en este caso encontramos que tenemos las raíces igual a menos 1 y también igual a menos 4. S1 igual a menos 1 y S2 igual a menos 4. Pues esto ya sustituyendo valores, ¿verdad? Aquí los tenemos, alfa y omega, los sustituimos aquí y los resolvemos. Muy bien. Y aquí nosotros vemos directamente que alfa es mayor que omega 0, ¿verdad? Y si es mayor, tenemos una respuesta sobreamortiguada, que es lo que dice aquí. Puesto que alfa es mayor que omega 0, se tiene la respuesta natural sobreamortiguada. Y entonces la respuesta total está dada por esta expresión. Esta expresión, ¿de dónde salió? Ya la platicamos hace rato, cuando vimos la teoría. A ver, aquí me voy despacito. Y aquí tenemos para una respuesta sobreamortiguada, ¿verdad? Tenemos que es B de T es igual a la fuente de alimentación más A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T. Entonces, pues ya lo tenemos aquí. Nada más, lo único es que sustituimos el valor de las raíces de la ecuación característica, ¿verdad? De S1T, de S1 y de S2. Entonces, sustituyendo los valores, nos queda BSC más A1 por E a la menos 1T más A2 por E a la menos 4T, ¿verdad? Y BSS es el valor que va a tomar en estado estable, que como dijimos, cuando tiende a infinito, va a tomar el valor de la fuente de alimentación. Ok, nos venimos para acá. Dice donde BSS es la respuesta en estado estable. Este es el valor final de la tensión del capacitor. En la figura 8.19 tenemos que el valor de la fuente es igual a 24 volts. Así que lo sustituimos en nuestra expresión para B de T y vamos a obtener esta expresión. Bueno, aquí ya lo sustituimos, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Tenemos que encontrar A1 y A2. Y si recuerdan, para encontrar A1 y A2 tenemos que utilizar las condiciones iniciales de lo que viene siendo la corriente en el inductor, el voltaje en el capacitor y además tenemos que utilizar la derivada del voltaje, ¿verdad? La derivada del voltaje en el capacitor evaluada en 0. Y bueno, aquí la parte sencilla es que, o la más rápida, es que aquí evaluamos B de T en T igual a 0 y vamos a obtener que este va a ser igual a 24. Este término se hace 1 y va a quedar más A1, este término se hace 1 más A2, que viene siendo esto de aquí. Y nosotros de las condiciones iniciales ya habíamos encontrado que el voltaje en el capacitor evaluado en 0 por la izquierda era igual a 4 volts, entonces aquí está en esta parte, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos, 4 es igual a 24 más A1 más A2. Reacomodando este está sumando, pasa restando, hacemos la operación y nos queda menos 20 es igual a A1 más A2. Ok, muy bien. Entonces,
aquí tenemos nuestra primera ecuación para resolver nuestro circuito, ¿verdad? Pero para encontrar la otra ecuación tenemos que utilizar la derivada del voltaje en el capacitor evaluada en cero. Entonces aquí dice, la corriente a través del inductor no puede cambiar abruptamente y es igual que la corriente a través del capacitor en t igual a 0 por la derecha. O sea, en t igual a 0 por la izquierda va a ser igual a t0 por la derecha, porque el inductor y el capacitor están ahora en serie. Entonces, nosotros tenemos aquí pues esa condición inicial, ¿verdad? Tenemos la corriente en el inductor, evaluada en 0 por la izquierda, va a ser igual a la corriente del capacitor, evaluada en 0 por la izquierda, ¿sí? Esta es la expresión para la corriente en el capacitor, y es igual a C por la derivada del voltaje en el capacitor, evaluada en 0 por la izquierda, respecto del tiempo. Y aquí ya de nuestras condiciones iniciales habíamos encontrado que la corriente en el inductor, evaluada en 0 por la izquierda, era igual a 4. Entonces aquí lo igualamos, ¿verdad? Y ya tenemos esta expresión. Y como nada más necesitamos el término de la derivada del voltaje en el capacitor, pues el capacitor que está multiplicando pasa dividiendo. Y ya obtenemos la derivada del voltaje en el capacitor evaluada en 0 con respecto al tiempo, en 0 por la izquierda con respecto al tiempo, es igual a 4 sobre el valor del capacitor. Sustituimos el voltaje y esto nos da igual a 16. Entonces, ojo, ahí tenemos que ya la derivada del voltaje evaluada en 0 por la izquierda con respecto del tiempo es igual a 16. ¿Sí? Entonces aquí ya llevamos una ecuación. Vamos por la segunda, ¿verdad? Y aquí dice, antes de usar esta condición, se debe de tomar la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo de la ecuación 871. ¿Y cuál es esa? Es esta que obtuvimos aquí. ¿Sí? Es la ecuación que obtuvimos donde nos da la respuesta con el estado estable y la respuesta transitoria, ¿verdad? Entonces tenemos que derivar esta ecuación. Derivando esta ecuación, vamos a encontrar que la solución para la derivada viene siendo esta de aquí. Esta es nuestra derivada, ¿sí? La derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a menos A1 por E a la menos T menos 4A2 por E a la menos 4T. Esto es pues haciendo la derivada, ¿verdad? Haciendo la derivada, ahí se los dejo de tarea. Esto está bien fácil, pero ahí está. Entonces, evaluamos esta derivada en t igual a 0, ¿verdad? Porque son las condiciones que estamos buscando, la condición inicial que estamos buscando, y es la que tenemos aquí, la derivada del voltaje en el capacitor evaluada en 0. Entonces ya tenemos esta derivada, ahora la evaluamos en 0. Y esto va a dar igual, este t, pues lo ponemos en 0, bueno, nos va a quedar aquí menos a1, y este t lo ponemos en 0, nos va a quedar menos 4a2, que viene siendo esto de aquí. ¿Sale? Viene siendo este de aquí, al evaluarlo en 0, y este 16, pues está de aquí, ¿verdad? Cuando obtuvimos esta expresión. Es igual a 16, lo igualamos a 16, y ya tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces aquí tenemos la primera, menos 20 es igual a A1 más A2, y aquí tenemos 16 igual a menos A1 menos 4A2, y estas dos ecuaciones pues forman un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, con A1 y A2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues resolver el sistema de ecuaciones para encontrar A1 y A2 como ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos dice, con base en las ecuaciones 872 y 874, que son las que les estoy mencionando, esta y esta, entonces obtenemos A1 y A2. Y de ahí, al resolver el sistema de ecuaciones, tenemos que A1 es igual a menos 64 sobre 3 y A2 es igual a 4 sobre 3. Muy bien, ya tenemos pues todos los valores, ¿verdad? Y entonces sustituimos estas dos en la ecuación 871. ¿Cuál ecuación es? La que nos da la respuesta completa, ¿verdad? Que tiene con el voltaje en estado estable y el voltaje transitorio, que es la que habíamos platicado aquí desde el principio, 871.
Entonces sustituimos nuestros valores y vamos a encontrar que el voltaje en el voltaje en el capacitor es igual a 24 más 4 sobre 3, y el 4 tercios multiplica a menos 16e a la menos t, sustituimos aquí, menos 16e a la menos t más e a la menos 4t, ¿ok? Y entonces este es nuestro resultado para el voltaje en el capacitor. Sencillo, ¿verdad? O sea, seguimos el mismo procedimiento que habíamos seguido en los problemas anteriores, y entonces pues está la respuesta sin mucho problema. Entonces aquí, para recordar, vamos a ver aquí los puntos para recordar. Primero revisamos el circuito para entender cómo funciona, y el primer paso es encontrar las condiciones iniciales, ¿verdad? La corriente en el inductor evaluada en 0 por la izquierda, el voltaje en el capacitor evaluada en 0 por la izquierda. Tenemos nuestras dos condiciones iniciales. Y luego, ya que hacemos que t sea mayor que 0, o sea, ya cuando cambió de estado el interruptor, calculamos alfa, omega 0 y las raíces de la ecuación característica. Ya que tenemos esto, comprobamos que alfa sea mayor que omega 0, o comprobamos cuál es mayor, ¿verdad? Porque igual puede ser que no sea mayor alfa, en este caso es mayor alfa, y nos da una respuesta sobreamortiguada, pero también tenemos la opción de que alfa sea igual a omega 0, y nos da una respuesta críticamente amortiguada, y si alfa es menor que omega 0, nos da una respuesta subamortiguada. Entonces, dependiendo de eso, vamos a escoger nosotros nuestra ecuación, ¿verdad? Y aquí las tenemos las tres. Por eso les dije que necesitaban hacer su formulario. Entonces tenemos la expresión para el caso sobreamortiguado, para el caso críticamente amortiguado y para el caso subamortiguado. Aquí tenemos ya las tres expresiones, ya nada más las tenemos que tomar y usarlas. Muy bien. Entonces ya usamos nuestra expresión, y de aquí lo que sigue es que ya cuando tenemos nuestra expresión válida de acuerdo al comportamiento que tenga, pues debemos de encontrar A1 y A2. Ya tenemos nuestra expresión, y lo que sigue es encontrar A1 y A2. ¿Y cómo encontramos A1 y A2? Pues utilizando las condiciones iniciales de la corriente en el inductor, evaluada en 0 del lado izquierdo, y el voltaje en el capacitor evaluado en 0 en el lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí, pues lo que hacemos, pues ya utilizando eso, lo evaluamos aquí en 0 y obtenemos la primera ecuación. Para obtener la segunda ecuación, pues utilizamos esta expresión, ¿verdad? Donde sabemos que la corriente en el inductor, evaluada en 0 por la izquierda, va a ser igual a la derivada del voltaje en el capacitor, evaluada en 0 por la izquierda, ¿sí? Obtenemos nuestra expresión, obtenemos esta condición inicial para el voltaje en el capacitor, para la derivada del voltaje del capacitor, evaluada en 0 por la izquierda, obtenemos la condición, y la segunda, y luego lo que hacemos es que obtenemos la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo, pero de la respuesta que tenemos, ¿verdad? De la respuesta de la expresión del voltaje. De esta de aquí, obtenemos esta derivada del voltaje para que nos dé, ya esté en términos de A1 y A2, la evaluamos en 0, y ya tenemos ahora la derivada del voltaje en el capacitor evaluada en 0 por la izquierda, y ya lo igualamos con este valor que tenemos aquí, con 16, y ya nos queda la segunda ecuación. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos nuestras dos ecuaciones, pues lo que sigue es resolver el sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos A1 y A2. Ya que tenemos A1 y A2, pues ya simplemente la sustituimos en nuestra expresión que tenemos para el voltaje en el capacitor, para el caso sobreamortiguado, o para el caso que corresponda. Y entonces ya tenemos nuestra respuesta. Bueno, entonces
Como ven, es un procedimiento muy sencillo. Y pues lo que sigue aquí, como parte de sus actividades, pues va a ser resolver los otros dos casos, ¿verdad? En su cuaderno van a resolverlo para R igual a 4 ohms y para R igual a 1 ohm. Esto todavía no sé, pues aquí como el procedimiento es sencillo, lo más conveniente es que lo hagan individual, ¿verdad? Pero ahí ya subiré la actividad ya diciendo cómo lo van a hacer. Entonces yo ya les mostré con R igual a 5, a ustedes les va a tocar con R igual a 4. Ah, me caigo lo que se ponga eso. A ustedes les toca, lo quitó. Quiero saber por qué a veces se pone y a veces no. Ahí se volvió a poner, a ver. Bueno, a ustedes les toca el caso cuando R sea, miren, ahí ya no lo puso. Cuando R sea igual a 4 ohms y cuando R sea igual a 1 ohm. ¿Sale? Entonces, para esta parte del ejemplo del circuito RLC en serie con una fuente de alimentación, pues es todo. Y lo que va a seguir, pues va a ser el comportamiento del RLC en paralelo con una fuente de alimentación. Por lo pronto, aquí les dejo esta información, este video. Espero que esté clara la explicación y a ustedes les toca hacer esta parte para que lo vayan haciendo en sus cuadernos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.